el contacto desde Montevideo con el sobreviviente de los Andes, con Carlos Páez. Carlos, te preguntaba antes de que se cayera la llamada que eras muy joven, desde luego fue una experiencia muy traumática, pero quisiera saber en qué momento logras pasar la página y tomas la decisión de compartir esta historia de vida, esto que viviste siendo tan joven, tanto así que tú dices, yo no soy un motivador, yo simplemente cuento una historia que motiva. ¿Cuándo logras pasar la página y entiendes que tienes que compartir lo que viviste con el mundo? La historia esta es una historia motivadora. Digo, yo no soy motivador. Digo, esto es una cosa que en realidad surgió a instancia de los empresarios. Todas las empresas, en algún momento dado, las compañías de seguros, los laboratorios, te llaman porque quieren inculcar a su gente también la lucha contra el no. Los vendedores de seguros son tipos que tienen una lucha titánica contra el no. Y bueno, y lo mismo en el juego, lo mismo en todas las actividades de la vida. Siempre es una lucha permanente y bueno, pero es una cosa que marca claramente la historia nuestra, que se puede, que el ser humano común puede. Imagínate al chico de 18 años, como yo digo. Yo tengo un hijo de 22 años que en cualquier momento yo lo mato, porque es una edad que que no se entiende nada de la vida. Y bueno, yo era un chico malcriado, consentido, tenía niñera, fíjate vos el personaje que iba ahí. Increíble. Y de pronto me encuentro a 4.200 metros de altura, con 29 muertos alrededor. Yo nunca había visto un muerto antes. O sea, para mí era toda una novedad, y además sin mi niñera, sin mi mamá y sin mi papá. Digo, esa es la realidad. Y a pasar ahí, la respuesta al frío es más frío, 25 bajo cero durante el día y 35 bajo cero durante la noche, y no teníamos recursos, y bueno, y pudimos. Eso es lo que yo intento inculcar, o lo que intento transmitir en una charla. Carlos. Yo no les iba a hablar de fútbol, eso es un tema que es de Peckerman o del Polilla da Silva, digo, es de los entrenadores. Yo primero no soy jugador de fútbol, yo lo único que puedo contar es una historia de superación real, que marca claramente que el ser humano común puede. Y fíjate que ahora se va a hacer una nueva película, o sea que es una historia que sigue con el tiempo. Sí, claro. Vigencia, Da tema. Carlos, ¿en qué momento, para el caso específico de la selección de Colombia, después de comenzar su exposición de motivación, percibe usted que ya el auditorio está cautivo? Bueno, es que la historia nuestra, honestamente te lo digo y te lo digo con total humildad, es realmente cautivante. La historia nuestra yo lo veo permanentemente, digo, en otras conferencias la gente... ¿Pero por qué es cautivante? Porque es una historia de gente común. Entonces, todos los que están ahí en el auditorio se sienten de que ellos mismos podían haber estado. Diferencia es cuando vos tenés una historia de un tipo que está alejado, digo. Ya. Si vos ves a un tipo que está escalando el Everest, es un tipo que es diferente a cualquier tipo común. Esta es una historia de gente común, eso es lo maravilloso que tiene esta historia. ¿Las caras de los jugadores cómo eran? ¿Los rostros? ¿El lenguaje no verbal? No, estaban súper atentos a la charla, la verdad que estaban súper atentos, muy cariñosos, terminamos abrazados todos. Digo, la verdad que es para mí una de las experiencias más lindas que me tocó vivir en la vida, el poder transmitir esta historia, inclusive con la dificultad de que algunos de ellos de repente la conocían muy poco la historia. Sí. Pero para mí fue una oportunidad que me la dio Peckerman, que me pareció maravilloso poder compartir esto, y un desafío muy grande porque el resultado era el otro día. ¿Y tuvo la oportunidad, Carlos, de ver el juego o de estar pendiente del resultado del partido de Lima? No, honestamente, bueno, estuve al tanto, pero yo me tomé un avión después de la charla, me tomé un avión para Uruguay porque había sacado entradas para ver a mi país, que estaba prácticamente clasificado, pero tenía con toda la familia y me pareció que era una buena cosa filtrar por mi país, pero no obstante, en todo el juego con Uruguay yo estaba con el teléfono pendiente sobre lo que le iba pasando a Colombia, que por cierto creo que jugó un primer tiempo impecable. Sí. Y bueno, y logramos la clasificación. Y lo logramos porque me siento parte de la cosa. Pero definitivamente, Carlos, ¿cómo se supera el miedo? Y te lo digo porque estuviste 72 días cubierto de nieve, temperaturas bajo cero, eres casi un milagro. Y digo, cuando te digo cómo se supera el miedo, es que cuando se supera el miedo a perder, a no clasificar, a quedar eliminado, ¿qué es lo que vive el deportista? ¿Cómo se supera? Bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés una historia enfrente, como la historia nuestra, donde estaba en juego la vida, entonces el hecho de clasificar o no clasificar es una cosa menor, digo, es para ponerla en perspectiva lo que es lo que es la crisis misma.
cómo cuando en el año 2008, cuando vino la crisis económica, la mayoría de las empresas me llamaban porque querían que la gente relativizara sus problemas, que no es que la crisis es realmente otra cosa. Entonces esto no era una... Yo les dije, yo lo único que les transmití a los chicos que tenían que tener, como nosotros teníamos que tener un solo pensamiento, que tenían que tener un solo pensamiento, que era clasificar, no pensar en otra cosa. Y bueno, y eso fue lo que le intenté transmitir y creo que aporté un granito de arena en lo que es esta historia maravillosa de ese juego. Carlos, viene el Mundial en el año entrante en Rusia. Me imagino que no solo Colombia, otros equipos lo van a buscar a usted también porque ir a una cita mundialista, enfrentar este torneo, pues también tiene sus características y hay que superar ciertos miedos. Muchos jugadores de Colombia lo van a participar por primera vez, así que me imagino que las charlas apenas comienzan. Bueno, sin duda, digo, yo qué sé, me imagino, me están llamando permanentemente cuadros de otro lado, me están llamando de Brasil, me están llamando de Honduras, me están llamando de varios lados. Me encantaría que me llamaran a cuadros que cuando están más arriba, digo, no para sacarlo de plata, sino para el descenso, sí, ¿no? Carlos, ¿qué pasa cada...? Porque, digo, sí, claro. Está bien eso. ¿Qué pasa cada...? Me llamaron por el América porque estaba descendiendo. Ahora ya con el América creo que estamos 2 puntos arriba. Sí, le tienes que seguir haciendo el seguimiento y le quedan 3 partidos al América. Te pregunto, ¿qué haces cada 13 de octubre? Cuando te levantas, cuando abres los ojos, cuando te bajas de la cama, ¿qué sientes? Cada 13 de octubre, bueno, ya es un tema superado, pero para mí también la historia nuestra es un homenaje a la vida, digo. Soy un agradecido a la vida, fíjate que triunfó, hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre, yo tengo 2 hijos, tengo 5 nietas, entonces me parece que es realmente el 22 de diciembre, que es el día que nosotros aparecimos, es una fiesta, porque digo, es una historia de lucha por la vida, y bueno, y es eso. Hoy, por ejemplo, cumplo 64 años, y bueno, yo hoy puse en las redes sociales, puse un agradecimiento, porque agradecido a la vida por todas las cosas que me ha dado y las oportunidades que he tenido para poder salir adelante. Inclusive la oportunidad que me dio José Peckerman de poder contar esta historia a la selección de Colombia. ¿Cómo apareces en redes sociales? Como Carlitos Páez, digo, y @ Carlitos Páez en Twitter y en Instagram también. Por Carlitos Páez está todo. Bueno, Carlitos Páez, hoy celebramos celebramos tu cumpleaños también. Una seguidora más a partir de este momento, sobreviviente de los Andes, conferencista internacional, padre de Gochi y Diego, abuelo de Justina, Mía, Violeta, Juan Justo y Alexis. Así apareces. Exactamente, y tengo la página web mía que es www.carlitospaez.com. Perfecto. Carlos, entiendo que además del equipo, los jugadores que van al campo, pues la federación hizo todo un equipo en donde hay mucha gente detrás de cámaras, en la parte administrativa, la parte médica, científica, de motivación. ¿Esas otras personas también recibieron la conferencia y cómo fue esa interacción con los que no son jugadores? Bueno, obviamente que el cuerpo técnico también, es más, después o sea, estaban los jugadores y estaba todo el cuerpo técnico, que curiosamente es argentino. Sí. Pues todos los de alrededor de José Peckerman la mayoría son argentinos. En realidad logramos un resultado, como yo digo, tripartito, porque clasificó Argentina, clasificó Colombia y clasificó Uruguay. O sea que más no le podíamos pedir a la vida. Todos, sí. Carlos, dale, Carlos. No, por favor, Lili. No, te iba a decir que antes de que pasara esto, de que se diera ese encuentro con la selección Colombia, ya hay un lazo ahí, hay afecto. Pero antes de eso, ¿qué te provocaba o qué sentías cuando veías a Colombia? ¿Qué impresión tenías de la selección Colombia? Bueno, Colombia es un cuadrazo, digo, desde siempre. Digo, yo le tengo un enorme cariño a Colombia. Siempre sé mi charla, porque realmente tengo muchísimas conferencias, he estado en Bogotá, en Medellín, adoro los paisas, adoro Cali, una de las primeras conferencias la di en Cali hace muchos años. Entonces el colombiano es un personaje que yo realmente quiero mucho, entonces me resulta más fácil, cuando uno quiere es más fácil todavía. Encuentro en la página, apreciado Carlos, en su cumpleaños, que celebramos conjuntamente porque usted nos lo permite hoy, encuentro, por ejemplo, estos ítems, estas definiciones. Dice, actitud, motivacionales, inspiracionales, innovación, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, adaptación al cambio, tolerancia a la frustración, creatividad.
Bueno, y actitud también. Una gama de definiciones demasiado amplias para que un ser humano tenga ahí amplísimo campo de análisis y desarrollo. Pero, mi santo, todo eso se resume en dos palabras. Todas esas cosas se resumen en actitud y en humildad, que son dos palabras que van de la mano. Yo comprendo que el trabajo en equipo, pero para trabajar en equipo precisas humildad, para trabajar en equipo precisas actitud, para tomar decisiones precisas actitud. Siempre está la actitud de por medio, entonces es un tema actitudinal, es un tema de actitud. Cuando vos estás, el ánimo se te viene abajo, la actitud no funciona, tenés que cambiar la actitud, es la única manera de poder salir adelante. De la historia de hace muchísimos años, me imagino que la gente que ya vio la película y los que no, tienen una idea de que dentro del grupo de sobrevivientes hubo un líder también, o alguien que ayudaba a tomar las decisiones a los demás. Cuéntenos un poco esa parte, porque cada uno, como usted dice, no sabían enfrentarse a la situación, pero se requiere que dentro de un equipo haya alguien con liderazgo. Sí, pero tampoco te creas que están como la pintaron los americanos en la película. Digo, había un líder inicial que era el capitán del equipo de rugby, pero él, fíjate vos qué curioso, que pierde su liderazgo porque él tenía tanta culpa o tanta pena, como dicen ustedes, por haber organizado ese viaje, que él empieza a debilitarse justamente en el ánimo. Y empiezan a surgir otros líderes en distintas cosas, tanto los estudiantes de medicina como de ingeniería. Todo eso empiezan a surgir líderes diferentes y fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno. Yo lo pongo en mi libro después del día 10, que funcionamos como un motor, sí, que cada cual era una pieza fundamental y funcionaba todo en armonía. Y bueno, y así es como funcionamos, y nuestra historia es una historia líder de trabajo en equipo, y no por haber sido un equipo de rugby, sino porque el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Carlos, después de lo vivido, de estar 72 días desaparecido, de regresar a la casa en diciembre, ¿después de cuánto tiempo te volviste a montar a un avión? Lo digo es porque es imposible no decir que se siente miedo y que se viene a la cabeza lo que pasó. Hoy vives arriba de un avión con tus conferencias. Esa fue una de las preguntas de uno de los técnicos del equipo, ¿cuánto demoré? Y fíjate que nosotros nos rescató un helicóptero, o sea que ese helicóptero yo me iba de cualquier manera, no lo pensaba, o sea que me iba colgado del helicóptero. Y a los 8 días tomamos un avión para ir a Montevideo desde Chile y bueno, y después el avión es un medio muy seguro, yo tengo 6 millones de millas en American Airlines, o sea que y todavía estamos viviendo, así que digo, para mí es un medio que me acerca a poder contar una historia, compartir una historia maravillosa del ser humano. Yo soy un enamorado de esta historia, porque es una historia que va más allá del cuento, va el ser humano en su intimidad, en sus recursos, en todo eso. Por eso es una historia que realmente es impactante. Digo, ahora tengo unas conferencias por delante en Costa Rica maravillosas, tengo unas conferencias en Perú también, que la verdad que me motiva mucho poder contar esa historia, porque la gente la recibe del otro lado muy bien también. Sí, por supuesto, la gente, como dice usted, se involucra porque a cualquiera le puede pasar un accidente aéreo. Ahora, ese es el punto de la historia nuestra. Como le puede pasar a cualquiera, pues la solución también está para cualquiera. ¿Hubiera podido sobrevivir solo, Carlos, si de pronto hubiera estado solo? No. Imposible. No. Es una historia netamente grupal, es netamente de grupo. O sea, a mí me gusta más hablar de grupo que de equipo, porque éramos un grupo humano que nos juntamos para eso. Bueno, de hecho, esta mañana que me llamaron todos para saludarme, o sea que nos mantenemos en la unidad y se mantiene la historia nuestra como una historia unida. Digo, a diferencia de otras historias que se van, en el caso, por ejemplo, de la historia de los mineros en Chile, que es una historia que después terminaron todos peleados entre sí, todos se deshilachó. La historia nuestra se mantiene como una historia líder a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque mantuvimos la unidad en el equipo, a pesar de que hay una interna a veces complicada entre nosotros, ¿viste? Porque uno quiere la película, pero todos los proyectos que se hicieron, 3 películas, 9 documentales, 24 libros, se hicieron todos en conjunto. Y eso es una de las cosas que nos mantiene unidos. Ahora la película que va a hacer Bayona, que está filmando ahora Parque Jurásico, se viene a Uruguay acá a empezar a filmar una nueva película, una nueva versión sobre el tema de la historia nuestra. Entonces, para eso se precisa la unidad. Se precisa la unidad y se precisa la humildad. Y eso es lo que nosotros hemos mantenido con el tiempo. ¿Qué tanto maduró en esos 72 días el jovencito de 18 años que siempre estaba con papá y mamá y que además tenía niñera? Sí. Maduré, mira, no sé si todavía maduré, digo, para algunas cosas maduré en la cordillera y para otras cosas
no maduré en la vida, digo, porque el ser humano es así, pero creo que la historia de los Andes me permite a mí tener una perspectiva sobre las cosas de las cuales me puedo quejar o no de la vida, digo, porque yo si pincho la goma del auto, si tengo apagón en mi casa, lo que sea, no sé si tengo derecho a quejarme, cuando estuve 70 días sin luz y perdido en esas montañas. Me parece que la perspectiva es una cosa que te ayuda mucho a poder ver las cosas de otra manera, digo, y poder hablar con propiedad de algunas cosas, pues yo puedo hablar de lo que es de la pobreza, porque fui el tipo más pobre del mundo, de lo que es el hambre, de lo que es el frío, de lo que es todo eso, puedo hablar. Bueno, Carlos, si recuerda, apenas ya logró salir de la situación y como dice usted, el helicóptero y ya está en situación, ¿qué fue lo primero que pidió de comer? La primera cosa, mira, es una historia romántica, porque la primera cosa que me comí fue una flor. Cuando llegamos a un campo, porque los helicópteros aterrizaron en un lugar donde estaba el arriero, que fue el vínculo con la sociedad, otro de los sobrevivientes, Eduardo Strauss, me mostró una flor que era amarilla, que era un color que nosotros no veíamos, y me lo mostró, y yo agarré y me lo comí. Era como una